Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio y nos acompaña aquí en el estudio la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, para nuestra primera entrevista. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros partiendo la semana aquí en CNN Chile Radio. Sí. Bueno, Bárbara, partamos hablando de la agenda y cómo terminó la semana anterior para el gobierno en particular a propósito de estos oficios enviados por el Ministerio de Hacienda a distintos ministerios con análisis de una serie de programas y acciones o sugerencias, acciones sugeridas más bien que hacía el Ministerio respecto a ellos. Esto generó harto revuelo, incluso algunas críticas desde el mismo oficialismo. Nos gustaría conocer primero su visión sobre lo que reflejan estos oficios. Sí, mira, nosotros lo planteamos, lo señaló el presidente de nuestro partido y es algo que hemos ido conversando con la oposición. Acá es comprensible que se nos invite a hacer un debate de altura y que tratemos de generar propuestas alternativas, pero para eso lo primero que tenemos que identificar es un diagnóstico común y poder caracterizar en lo que estamos. Nuestra impresión es que más allá de las medidas aisladas, es decir, dictámenes que hoy día se están revisando en la Dirección del Trabajo respecto de la garantía de derechos y espíritu de las leyes que se han aprobado. Hoy día, a propósito, ¿no?, de la reducción de la jornada, donde ya los trabajadores y trabajadoras deberían contar con una jornada de 42. Bueno, eso se ha relativizado a través de dictámenes. Cuando vemos los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda y esta proyección, ¿no?, de mirar el marco del presupuesto para el 2027 y el final de su gobierno con recortes en materias tan sensibles como programas sociales que tienen que ver con alimentación y otros, más el efecto del debate legislativo o la contrarreforma tributaria que se ha presentado, uno dice, bueno, si juntamos todos estos elementos enfrentados, ¿a qué estamos? Estamos enfrentados a un gobierno que en la práctica hoy impulsa el programa que nunca quiso reconocer, transparentar y sincerar ante la ciudadanía en campaña. ¿Qué significa eso? Que estamos ante reformas mucho más estructurales de lo que la gente cree. Esto no se trata de un proyecto de ley donde yo estoy haciendo un ajuste de uno por otro, de estar haciendo un ajuste menor. Acá lo que estamos viendo es una nueva estructura tributaria, es una nueva estructura de financiamiento, es la reducción del Estado, es volver a políticas que nuestro país ya implementó hace 30, 40 años atrás y por lo tanto la voz de alerta que hemos puesto como oposición no tiene que ver con una lectura particular solo de las iniciativas, tiene que ver con este contexto en el cual estamos enfrentando un debate. El presidente de la República fue muy explícito. Acá se trata de retrotraer al menos 12 años de reformas, es decir, mirando lo que fue el gobierno de la nueva mayoría, ¿no? El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué dice que fue explícito en esa idea? Porque el presidente lo señaló en el marco de la presentación del megaproyecto. Él fue muy enfático en señalar que esto venía a hacerse cargo de más de una década de malas reformas. Y si uno calcula en términos de tiempo, aproximadamente estamos hablando del último gobierno de la expresidenta Bachelet, del segundo gobierno de la nueva mayoría, o del segundo gobierno de la presidenta, que fue parte de la coalición, que nosotros también fuimos parte, que fue la nueva mayoría, que tuvo que ver con la reposición de derechos sociales, es decir, avanzar nuevamente en el derecho a la gratuidad de la educación, es decir, hay ahí un soporte, ¿no?, de avances significativos para el país y para las familias trabajadoras que hoy día se ponen en riesgo. Entonces, las respuestas que uno pueda dar, uno esperaría que nosotros fuésemos capaces de hacer pedagogía para transparentarlas de esa manera. Esto es una voz de alerta que no solamente implica cuánto más o menos negociamos respecto de una medida en particular. O sea, si aquí no hay voces de alerta respecto de lo que se está haciendo con estos oficios enviados por el Ministerio de Hacienda, probablemente pasarían, Bárbara, sin ningún control. Ahora, entonces, déjeme poner sobre la mesa algunos argumentos que entregó el ministro Quirós cuando tuvo que salir a aclarar esto el viernes. Él decía, por ejemplo, que acá no se acababan con estos programas, sino que había una evaluación de ellos, y esa evaluación venía de la mano de informes que antes había entregado la DIPRES, que hace evaluaciones de los mismos programas sociales. ¿Qué le parece a usted primero esa respuesta? O sea, creo que es la justificación de una agenda que no tiene solo que ver con, insisto, esta mirada de ajuste. Acá lo que tenemos es una lógica donde la reducción del Estado y las garantías a los privados es la prioridad. No gobernar para las mayorías de las familias trabajadoras de nuestro país que ponen el hombro, que ahora el día viernes vamos a conmemorar un nuevo 1 de mayo, donde uno esperaría que se exprese de manera muy contundente, no un malestar, sino que esta voz de alerta. Es muy peligroso lo que estamos viviendo hoy día con este gobierno. Nosotros no podemos callar frente a eso. Y esto que está haciendo el Ejecutivo, más allá de las consideraciones técnicas que siempre pueden ser valiosas,
es una decisión política en primer lugar. ¿Cuál es esa decisión política? La decisión política es, por ejemplo, en materia de planes de alimentación a los estudiantes. Si tú terminas con la JUNAEF, que por dicho sea de paso no es una política, digamos, de la nueva mayoría, ¿no? Una política que tiene más de 60 años y que ha permitido la política, o sea, que permitió para nuestro país que los niños salieran de la desnutrición. O sea, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de planes de alimentación. Entonces, tú puedes decir que es poco sostenible, que hay que mejorar el sistema, pero si tú lo que quieres es voucherizar eso, si tú lo que quieres es terminar dándoles una tarjeta a los niños y favoreciendo una lógica mercantil en el ámbito de la educación, al menos en la educación, particularmente lo que tiene que ver con alimentación, tú lo que estás haciendo en el fondo es entregando, o sea, tu objetivo principal es entregarle a capitales privados un derecho, una garantía, para que los niños y niñas de nuestro país puedan tener la comida diaria. Ese punto me parece importante, que de todas maneras esta revisión entonces escondería otro objetivo detrás. No es solo el ahorro de costo, digamos. Es que por eso creo que acá cuando uno no quiere ser alarmista, pero seríamos absolutamente irresponsables como oposición si no somos muy claros en señalar que estamos enfrentados a ese riesgo. Ese es el riesgo que tenemos hoy día. O sea, todo lo que hemos logrado avanzar en décadas está en riesgo porque el gobierno cree que a propósito de haber ganado una elección, tiene manga ancha para hacer lo que se le place. Y eso no es así, porque estas cosas, cuando se le consultaron al presidente, cuando uno leyó su programa y se le consultó, el actual presidente de la República siendo candidato no quiso sincerarla. Y hoy día la justifican las críticas de la oposición. No quiso sincerar cuáles eran los 6.000 millones de dólares de recorte. Nunca quiso sincerar la verdad, y es que hoy día sí quieren recortar programas. O sea, eso es concreto, eso es real, y esto no se dijo y se mintió, porque se nos dijo que no iban a tocarse políticas sociales. Sí, eso fue un compromiso del presidente José Antonio Kast también, ¿no? O sea, que estos recortes eran comillas, grasa, dijo. Lo que sí quiero, o sea, y este es un comentario más personal por la experiencia que a uno le ha tocado, ¿no, Sebastián? Pero si uno mira, esta estrategia de Quirós no es muy extraña, la que uno ve en cualquier proceso de negociación con las empresas. O sea, no es tan raro que a ti te pongan el cerco mucho más allá, porque al final, ¿qué es lo que quieren el gobierno? Quiere que terminemos negociando parcelitas. ¿Para qué? Para ellos igual imponer su política. Entonces, esta lógica... Que sea un recorte menor al que se está proponiendo. Esta lógica en el fondo es voy con todo, ¿no? Que es muy propia de quien negocia creyendo que está negociando en una empresa. Esto es el Estado, esto es un gobierno, esta es una lógica distinta, pero no es muy extraño lo que uno ve en el marco de una negociación con el mundo privado. Eso le iba a preguntar, lo dice en base a su experiencia sindical. Digamos, claro, ¿no? Entonces por eso uno ¿Usted ve lo mismo? O sea, eso es lo que yo veo. O sea, lo que yo veo acá un gobierno que avanza, te pone, ¿no?, el cerco mucho más allá hasta que tú le digas stop. Y ahí dice, no, mire, si en realidad no, pero bueno, pero capaz que un porcentaje sí lo pueda, ¿no? Bancarizar, voucherizar, a lo mejor un porcentaje sí lo puedo recortar de la alimentación a los niños. Entonces uno empieza a ver esto y de verdad que a uno más le preocupa, porque aquí no hay una lógica de diálogo con los actores. No es una lógica política en estricto rigor, es una lógica bastante más de una negociación en un marco bastante más pensado para el ámbito privado que desde la estatura de estadista. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Bárbara, ahora, ¿dónde está la línea que separa un desmantelamiento del Estado, como plantean ustedes, respecto a la evaluación necesaria de ciertos programas sociales para ver dónde hay espacios de mejora, de eficiencia en el gasto público, que pueden ser objetivos deseables, digamos, para cualquier administración, ¿no? Que el uso de esos recursos cumpla con los objetivos que se plantea? ¿Dónde está el límite? Es lo que uno... O sea, yo creo que el límite hay que preguntárselo al gobierno. O sea, el que coloca extremadas banderas rojas hoy día no es uno. El radical y el extremista es el gobierno. O sea, si a mí alguien me dice que terminar con el plan de alimentación para los niños y niñas de nuestro país es negociable por algo más, me parece que no es correcto. Distinto es que tú quieras conformar un equipo amplio de debate para ver cómo se moderniza el Estado. Eso es otra cosa. Pero no es hacerlo por la vía de imponerte y tratar de correr siempre tus fronteras. Es como... A uno a veces le parece que aquí estamos en una lógica de la revancha, ¿no? Parecía ser que este gobierno no llegó con la convicción de sacar adelante el futuro del país, el crecimiento, el desarrollo, sino que más bien cobrar revancha por todos los costos que se le hizo pasar a sus amigos, a sus grupos de interés, a las grandes fortunas de este país, a las 1.500 familias más ricas que se van a ver beneficiados con el megaproyecto, más que mirar hacia adelante. O sea,
El dato de realidad es que ese es el problema que tiene el gobierno, porque para ellos es como, mira lo que pasó hace 2 años atrás y vamos a venir a restituir sobre pretexto de un crecimiento y de un pleno empleo a costa de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, a costa de que no haya regulación, volviendo a las lógicas de mercado. Entonces, claro, uno mirado así, yo diría que acá el debate primero es que el Ejecutivo no pretenda seguir con esta lógica de una política de revancha para tratar de favorecer a sus amigos y que en realidad empecemos a discutir políticas país. Piensa tú que con los recortes que se están haciendo, que se pretenderían hacer en la mega reforma, tú podrías haber construido, no sé, 39 hospitales de alta complejidad, de los que tienes hoy día en Rengo, 250 comisarías a propósito de la gran bandera de la seguridad, que hoy día dejó de ser la gran bandera de este gobierno, le sirvió para campaña, hoy día se transformó en el tema del crecimiento, el gran debate. Pero, por ejemplo, en materia de seguridad, el recorte que se pretende hacer de manera permanente a los recursos del Estado para financiar a 1.500 familias más ricas equivalen a 250 comisarías como la de la Farfana. Ahora, Bárbara, profundizamos Entonces, en ese... cuando uno mira ese tipo de nivel de precisiones a la hora de ver cuál es el efecto concreto de estas medidas, uno dice, pareciera ser que no es la preocupación principal en la clase media ni las familias trabajadoras. Ahora, Bárbara, de todas maneras, el gobierno, el plan de esta mega reforma, digamos, el plan de reconstrucción que se ha presentado, esta ley miscelánea, no es ninguna sorpresa tampoco, ¿no? El gobierno llegó con ese programa, llegó con la propuesta y los chilenos le dieron el voto de confianza, digamos, a este gobierno para rebajar el impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 23%. Y hacer esta implementación de un plan y con esta orientación, digamos. O sea, hay también un mandato que le ha dado la ciudadanía al gobierno en ciertas líneas que en este caso al menos no se habían escondido en campaña. Por el contrario, fue muy explícito el presidente Kast en campaña en estos asuntos. O sea, yo diría que fue explícito y no tanto. O sea, si uno mira, efectivamente se señaló esto de los 6.000 millones que luego se relativizaron. El mismo presidente, el mismo candidato en ese minuto lo relativizó. El que no lo relativizó siempre fue Quirós, ¿no? Pero, digamos, si el presidente lo mantiene como ministro, quiere decir que efectivamente comparte el principio, ¿no? Pero yo diría que no fue tan claro el presidente. O sea, recuerdo a las grandes empresas, eso estuvo sobre la mesa, pero insisto, eso no fue algo que después se sostuviera con tanta firmeza. Y respecto de rebajas en políticas sociales, se dijo que no. Pero el dato de realidad es que efectivamente si tú querías llegar a la rebaja que está planteando el Ejecutivo, era evidente que programas sociales ibas a tener que tocar. Los dictámenes sobre las 40 horas que emanó la Dirección del Trabajo en el marco de ser una institución centenaria, ¿no? Que no depende de un gobierno de otro y que había establecido cómo tenía que leerse el espíritu de la ley de 40 horas, es algo que hoy día se cambió, vía administrativa, vía nuevos dictámenes del director del trabajo. A nadie se le consultó. Eso no se fue a debatir con el Parlamento, no se conversó con las comisiones de educación, no se ha conversado con las contrapartes. ¿Tiene un efecto la implementación de las 42 horas? Evidentemente, pues cuando tú relativizas cómo debe implementarse esta ley, en el fondo llevas menos certeza. O sea, todo el argumento de que aquí estamos haciendo estas reformas para llevar certeza, mentira. A quienes nos ha tocado representar al país fuera, sabemos perfectamente que uno de los grandes baluartes que tenía nuestro país hasta hoy día es que éramos un país serio, que no cambiábamos las políticas según el gobierno de turno que llegara. Hoy día se pretende hacer un cambio radical y eso sí que es incerteza. ¿En torno a las 42 horas o más cosas? En torno a eso y en torno a muchas cosas más. Por ejemplo, ¿qué significa el memorándum que firmó el gobierno de Chile, el presidente de nuestro país, con Estados Unidos para efectos de la explotación y la investigación en torno a las tierras raras? ¿Con quién lo conversaron? ¿Quién se informó? ¿Esto está y pasó por el Parlamento? No. Entonces, una cosa es que tú hayas ganado una elección, otra muy distinta, que no habiendo explicitado todas estas materias, porque el programa de gobierno solo lo conocieron quienes fuimos a leer el programa de gobierno al CERVEL, porque nunca se explicitaron todas las medidas. Hoy día, eso es lo que se está implementando. Ahora, claro, sobre pretexto de que el gobierno anterior era muy malo, ¿no? Ese es el argumento del Ejecutivo. El diagnóstico del gobierno. Pero yo vuelvo a insistir, si acá la voluntad es realmente hacer una política que sea sostenible, tú también puedes convocar al debate. Y ahora, esa no ha sido la voluntad del Ejecutivo. La duda se la planteo respecto a una idea que circula en el mundo del oficialismo, que es que la izquierda no tolera que gobierne la derecha, básicamente, ¿no? Y que aquellas decisiones que legítimamente un gobierno puede impulsar son no solo cuestionadas, sino que además son de alguna manera desmanteladas, se les califica como ideológicas, etcétera. O sea, este gobierno llegó con un cierto programa, tiene una orientación,
podrá discutirse el alcance que tiene, el efecto que tiene, si es que va a influir en el crecimiento o no a futuro, si va a generar los empleos que promete, etcétera. Todo eso es materia de discusión. Pero la orientación es la que el gobierno legítimamente quiere darle. Claro, y nadie está diciendo que no pueda dársela. Lo que pasa es que no puede pretender que uno no se lo diga en la cara. Porque ¿cuál es el deber de una oposición? ¿Cuál es el deber nuestro? El deber nuestro es proteger a las familias trabajadoras. Esa es nuestra convicción. Claro, y cada por eso uno juega fuimos su a las rol, elecciones, por eso tuvimos una candidatura presidencial distinta. Por eso Nosotros no apoyamos a José. Nosotros no apoyamos a José Antonio Caz, nosotros somos oposición y tenemos un programa. Y tenemos una vía alternativa. Ahora, eso yo solo lo puedo debatir si el Ejecutivo está dispuesto a escuchar. Recién hoy día se junta con las bancadas con las que no se quiso reunir por presión. Y se va a juntar con la bancada del PC, ¿no? Exacto, pero no es porque tengan voluntad. O sea, ellos parten de la base que nosotros vamos a rechazar. Y esta crítica de que nosotros... Es que, mira, yo en esto también quiero ser súper clara, ¿no? Nosotros podemos inhibirnos de ser tan críticos, claro, pero enfrentados a un escenario tan peligroso, no tenemos opción. Yo no voy a quedarme callada porque el gobierno quiere que seamos una oposición que parezca algo dialogante y no poner la voz de alerta sobre cuestiones que son graves para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, vulneración de derechos, potenciales riesgos. Hoy día tenemos que cerrar el debate de salario mínimo que debería estar negociado al 1 de mayo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ver una inflación que va a ser recogida del periodo anterior, como se negocia tradicionalmente? ¿O vamos a hacernos cargo de que hoy día estamos en un escenario que Chile avaló? El presidente de Chile avaló no utilizar el MEPCO. Fue una decisión política. Entonces, ¿en política podemos o no podemos debatir? Esa es la pregunta. Ahora, si todo aquel que tenga una opinión crítica, este gobierno va a decir, no, es que entonces ellos ven todo esto como ideológico, legítimo. Pero aquí la gente no le dio un cheque en blanco al presidente de la República. Ninguno de nosotros podría creer que en política tiene un cheque en blanco. Nosotros somos instrumentos. Los partidos existimos no por un bien para nosotros, no porque tenemos que ir a representar, no sé, al gran empresariado. Yo lo lamento harto por el gobierno si quiere estar en esa vereda, pero es problema de ellos. No pidan que nosotros, que estamos en una vereda distinta, nos callemos y nos inhibamos, porque resulta que a ellos les parece que si no, nosotros no estamos siendo contribuyentes. Nosotros vamos a ser dialogantes y todo aquello que sea bueno para las familias trabajadoras lo vamos a aprobar y vamos a avanzar y vamos a tener voluntad. Pero si no hay nada bueno, tampoco nos pidan a nosotros que nos pongamos la soga al cuello para hipotecar el futuro del país por 30 años. Y en esa disposición, Bárbara, ¿cuál es el objetivo del encuentro hoy día, por ejemplo, con la bancada del PC? Por ejemplo, un elemento un detalle muy significativo. Cuando a ti te dicen que no vas a poder hacer nuevos cambios tributarios y vas a tener que sostener este sistema por 25 años, yo digo, porque ahí estás comprometiendo varios gobiernos a tu haber a futuro, yo digo, podemos efectivamente revisarlo bastante bien. Y por lo tanto, el objetivo nuestro hoy día, yo no voy a hablar por la bancada, ¿no? Comprenderás que nuestros compañeros y compañeras tendrán que hablar por lo que conversan con el ministro hoy día, pero nuestra voluntad está en defender los intereses de las familias trabajadoras. Es decir, que el sueldo mínimo te alcance para vivir, que no tengamos que con nuestra propia plata financiarnos y subsidiar los salarios a través del crédito, digamos, a la planilla de sueldos. Lo que nos están pidiendo es que de tu mismo salario, en el fondo, saques plata para financiarte tu mismo ingreso. Entonces, la tendencia es y el incentivo es a pagar salarios mínimos. Entonces, francamente, esto no es algo que a uno le pueda parecer correcto cuando la tendencia deberá ser crecimiento con equidad, con estabilidad, y Chile ha podido demostrar que es posible. Las inversiones extranjeras han seguido creciendo y se han sostenido. Efectivamente está estancado hace un buen rato, por lo menos una década. El crecimiento está estancado hace un rato, pero si la evaluación es que solo y exclusivamente esto depende de las políticas que se han ido asumiendo en los últimos 12 años, yo diría que es bastante estrecho. Por eso insisto, mecanismos hay. Chile cuenta con un Consejo Superior Laboral gracias a que nosotros lo negociamos en su minuto en la reforma laboral que implementó Michelle Bachelet II. Eso permite que las contrapartes, empresarios y trabajadores se sientan en una mesa a discutir. Había un proyecto de negociación ramal para que tú pudieras ver la realidad diversa. Si evidentemente no es lo mismo el mundo de la minería, como dice todo el mundo, que la gente del comercio, no es lo mismo el comercio que el sector público. Entonces, hay instrumentos con los cuales uno podría trabajar si de verdad lo que quiere es que estos sean debates con diálogo, ¿no? Y lo que uno ve es que eso no existe. Por eso nosotros hemos dicho, es importante no solamente estar alerta, no solo presentar propuestas, sino que también expresarse. Y por eso nos importa mucho lo que pasa el 1 de mayo en términos de
no una convocatoria, ¿no? Esto no es un problema solo de movilización de masas, tiene que ver con reconocer la legitimidad de actores y contrapartes que son necesarios para el ejercicio de una democracia sana, sobre todo si tú quieres cambiar las reglas del juego. Bárbara, a propósito de eso y de esa reivindicación como contraparte, digamos, para el gobierno, ¿ha habido algo de disputa también o de análisis respecto a la definición que hizo Lautaro Carmona a través de su cuenta en X por el carácter leninista del Partido Comunista de Chile? Una idea que me imagino usted comparte, ¿no? Esa reivindicación, pero que ha sonado como un poco anacrónica quizás para los tiempos. ¿Podría explicarnos cuál es esa reivindicación que se hace de la figura de Lenin? Mire, yo agradezco harto el debate, ¿no? Y tenemos puertas abiertas si quieren, hagamos un seminario, no tenemos ningún problema y ojalá lo transmitan en vivo los canales para que podamos ponernos al día, ¿no? Ya que hay una mirada. Yo en esto voy a ser bien clara, el concepto para mí es deshonestidad intelectual. O sea, lo que tenemos aquí es deshonestidad intelectual cuando estamos haciendo ese debate, porque es un debate sesgado, po. Si esa es la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es una lectura antojadiza de algunos párrafos citados de, no sé, bueno, no voy a entrar en calificaciones mayores, me parece poco prudente, pero lo cierto es que hay una mirada absolutamente restrictiva del carácter de Lenin y lo que nosotros siempre hemos dicho es que para nosotros la unidad de acción, el centralismo democrático, la dirección única son esenciales. Pero no Lenin porque nosotros no era demócrata seamos, precisamente, ¿no? O sea, es que, insisto, yo no voy a hacer juicios sobre un debate que intelectualmente ha sido deshonesto. Y utilizo el concepto de deshonesto porque es con dolo. Acá hay una intención. ¿Cuál es la intención? Espero que el problema no sea que haya una lectura o que haya ignorancia. O sea, yo no quisiera creer que eso es lo que está motivando este debate. Espero, ¿no? ¿Lo dice respecto a Sebastián Edwards, por ejemplo? Que planteó una columna... Lo digo respecto... Sí, porque o sea, si esa columna no es deshonesta intelectualmente, yo no sé qué es lo que es deshonestidad intelectual. Porque francamente, una de dos. O hay una lectura con mucho desconocimiento o interesadamente se quiere tratar de poner el foco en que aquí aquel que reivindica a Lenin sería casi como un antidemócrata. ¿No lo es? Y yo diría que aquí el dato de realidad es que yo no sé qué es más antidemócrata. Si tratar de gobernar vía decretos y dictámenes, tratar de hacer negociaciones express o tratar de discutir con suma urgencia una reforma tributaria encubierta, firmar acuerdos a espaldas cerradas o a puertas cerradas de la ciudadanía con Estados Unidos, que hoy día encabeza la guerra bélica en nuestro mundo, con Donald Trump a la cabeza, el hombre de la guerra. Entonces, yo diría, si queremos hablar de eso, hablemos de eso. No lo pondría en el contexto de Lenin para no caer en un debate artificioso y mentiroso. Pero si es eso lo que queremos debatir, debatámoslo. Pero no tratemos de justificar en una lectura deshonesta intelectualmente de las normas leninistas de organización que a nosotros nos rigen, un debate sobre quién es el violentista, porque los violentistas están con los que avalan la guerra, no con los que están por la paz. Pero interesante y ese debate nosotros en todo estamos caso, ¿no? en la otra vereda. Entonces, me parece que es un poquitito, insisto, deshonesto intelectualmente tratar de hacer un debate de esas características. Muchas gracias si lo quieren debatir, estamos disponibles, pero hoy día nuestra primera prioridad, igual podemos caminar y mascar chicles, así que no tenemos problema en hacer esos debates. Pero, vamos a ver si podemos recoger ese guante en todo caso. Pero lo cierto es que en ese marco, para nosotros hoy día la primera prioridad está en que no traten de embolinarnos la perdiz, como diríamos popularmente. El foco para nosotros está en proteger a las familias trabajadoras y ahí vamos a seguir estando donde corresponde. Y si alguien quiere, a partir de eso, tratar de estigmatizar al Partido Comunista de Chile, es la apuesta que han tenido siempre. No nos extraña. Pero sí nos preocupa, porque yo quiero decir que el único que tenía un jingle en su campaña ideológica fue José Antonio Kast con su frase sin comunismo. Y a nadie le llamó la atención en ese minuto. Bien. ¿Quiénes son los ideológicos acá? Bárbara, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.